Muchas gracias. Bueno, pues yo les voy a voy a platicar sobre el papel de los probióticos y prebióticos en la dieta vegana. Para poder entender qué rol juegan los pro y prebióticos, primero tendríamos que entender cuál es la influencia que tiene la dieta vegana sobre la microbiota, que es parte de lo que vamos a revisar hoy. Después, ¿para qué nos servirían entonces pre y prebióticos en este tipo de plan de patrón de alimentación? Y por último, pues llegar a una recomendación clara de si se deben o no recomendar. Em, Como han visto en estos 2 días, la alimentación plant-based o los patrones de alimentación veganos, vegetarianos han incrementado mucho en los últimos años. No solo las publicaciones, sino también el número de personas que lo está adoptando. Sin embargo, hay países donde ha sido parte de su religión y de su cultura por muchísimo tiempo y eso también nos permite entender un poco más cuál es el beneficio o cuáles son ahora sí que los impactos que tiene la dieta vegana en nuestra microbiota y en nuestra alimentación. Ejemplos de ellos, Israel, India y Etiopía, ¿no? Que siempre han vivido con este patrón de alimentación. Hoy, pues de todos los patrones o espectros que pueden entrar dentro de la dieta plant-based, nos vamos a enfocar justo en la de veganos, que es un patrón en donde no consumimos alimentos de origen animal, incluyendo lácteos, huevo o en algunas personas hasta la miel por ser de origen animal de las abejas. Entonces, dicho esto, una de las cosas que tenemos también que tener claros es que dentro de todos los espectros que hay conocidos, el número de personas veganas sigue siendo pequeño, ¿no? También de acuerdo al país. Em, Más o menos el porcentaje de personas en China e Italia, fíjense que no supera el 1%, España y Alemania más o menos 3-4%, hay países como Suiza donde sí llegan a tener un 15% y en el sudeste asiático, justo por lo que les decía de la cultura y la religión, es donde sí puede alcanzar como 33%. Pues porque de todos los espectros que vimos, es un poco la más, digamos, estricta, ¿no? O la más quizá complicada de llegar. Entonces, una de las cosas que vamos a conversar primero es justo cuál es esta influencia que tiene la dieta vegana en la microbiota. De entrada hay algo que es una limitación de pronto para generalizar, y es que por patrón de alimentación vegano, dentro de ese mismo espectro también hay muchísimas variantes de acuerdo a que las personas pues tienen culturas distintas, preferencias diferentes. Inclusive si uno mira o busca, así dame la pirámide del patrón vegano, va a encontrar referencias como esta en donde basan frutas y verduras en la pirámide. Hay otras que más bien basan los cereales en su pirámide, que dicen es lo que hay que comer más abundante. Al final está entre frutas, verduras y granos, la base de la alimentación en este tipo de personas. ¿Qué tiene la alimentación basada en plantas y qué tiene el patrón de dieta vegano? Que nos interesa entender para saber qué impacto tiene en la microbiota. Seguramente también ya lo han visto en las presentaciones previas. Una alimentación vegana, al tener una gran cantidad de vegetales, de cereales integrales, de leguminosas, de frutas, entonces va a ser una alimentación rica en fitoquímicos, en carotenoides, en flavonoides, en isoflavonas y en glucópenos. Y todos estos antioxidantes o nutrientes que encontramos en este patrón de alimentación son nutrientes que se consideran positivos para la microbiota. Inclusive algunos flavonoides se han considerado con un efecto prebiótico, gracias a que ayudan a incrementar el número de bacterias comensales o buenas y a disminuir el número de bacterias patógenas o malas. Claro, siempre tenemos como este punto de prevención, ¿no? De si una dieta vegana no está propiamente planeada, puede haber deficiencia de ácidos grasos, de proteínas, vitaminas y minerales, pero la intención es que siempre esté guiada por un profesional de la salud para que no exista esto. Entonces, dicho lo anterior, ahora, ¿qué hemos visto en la microbiota intestinal? Recuerden que la microbiota es un ecosistema. Para algunas referencias es un órgano, ¿no? Y tenemos microbiota en prácticamente todo nuestro cuerpo. Aquí pues vamos a hablar de la microbiota intestinal específicamente. Como en cualquier ecosistema, si ustedes piensan en ecosistemas de plantas o animales, no sé, bosque, selva, dirían, bueno, un ecosistema lo que lo hace fuerte o lo que lo hace
resiliente o lo que lo hace que funcione bien es que tenga diversidad, ¿no? Entonces, la diversidad y la coabundancia entre el tipo de microorganismos es lo que hace que nosotros denominemos una microbiota sana o una microbiota fuerte. Como les decía, sirve mucho pensar en la analogía de un bosque o una selva, donde uno piensa, pues claro, la diversidad de plantas, animales, insectos, árboles, agua, todo eso es lo que hace que un ecosistema se considere saludable. Igual es como la misma lógica detrás de esto. Entonces, con esa intención se ha tratado de definir cuáles son las principales filas o divisiones de bacterias que tenemos en nuestra microbiota. Y recuerden que la microbiota también contiene virus, también contiene levaduras, también contiene hongos, también contiene células eucariotas, no solamente son bacterias. Sin embargo, aquí nos vamos a enfocar más que nada en las bacterias porque es de lo que más se ha podido estudiar. El viroma humano es un poco más complicado, de hongos sabemos todavía muy poco, pero entonces vamos a hablar sobre todo de bacterias. Entonces, los filos bacterianos, o las divisiones bacterianas más estudiadas, inclusive se les ha tratado de dar un porcentaje para entender qué proporción de uno versus otro hay en nuestra microbiota intestinal, y se ha visto que hay más o menos un 60% de las que pertenecen a Firmicutes, 23 a Bacteroidetes, 8 a Proteobacterias, 3 a Actinobacterias, un pequeño porcentaje a Fusobacterias, a Vermicrobias y a los hongos. Entonces, si partimos de este concepto de la diversidad y la coabundancia de la microbiota, a partir de filas, pues también hay que entender en esas filas o divisiones quién corresponde a ellos, ¿no? En los bacteroidetes tenemos a los bacteroides en las prebotelas, en las protobacterias en las escherichias y en las shigellas. En los firmicutes tenemos a los géneros Clostridium, Fecalobacterium, Enterococcus, Streptococcus, Roseburia, Lactobacillus, Bacillus, Eubacterium ruminococcus. En actinobacterias están los Bifidobacterium, Verromicrobia, Laquermansia y Fusobacteria, los Fusobacterium. Entonces, muchas veces los estudios son a nivel división y muchas veces los estudios son a nivel género, que es quizá con los que más relacionados estemos es con los bífidos y con los lactobacilos, ¿no? Pero hay muchísimas otras bacterias que tienen una función y que habitan ahí. Esa microbiota, pues digamos que esta es la composición normal, ¿no? Más o menos lo que se conoce, que existe, que abunda, y sabemos que hay muchos factores que la modifican. La modifica no solo la dieta, también la modifica la edad, el uso de antibióticos o de medicamentos, la actividad física, nuestra genética y el nivel de estrés. Ahora, entendiendo esta parte, ¿qué se ha visto de alimentación vegana o basada en plantas? Hay estudios a nivel poblacional y hay estudios a nivel ensayos clínicos. Este es uno a nivel poblacional que es muy interesante porque compara la alimentación en general para la India o para China en ciertos adultos. Y entonces se están comparando aquí, donde ven la flecha verde, a nivel, por ejemplo, división, ¿qué diferencia habría entre un patrón de dieta de las personas con la India, que es muchísimo más frecuente que tengan un patrón vegano, versus personas de China? Entonces, dentro de las primeras cosas que se encuentran es que en este patrón hay muchísimo más bacteroides que en la dieta que no lo es. Y si nos vamos a nivel género, una de las cosas que más se encuentra es que hay mucho menos bifidobacterium versus los que no tienen este patrón de alimentación. Y ahorita vamos a ver, bueno, eso qué significa, ¿no? Porque pues yo puedo decir que hay diferencias, pero ¿y eso a mí qué me representa? Este es otro estudio semejante, nada más que este es en niños, el otro en adultos. Y en este lo miden a nivel división, a nivel filias. Los niños italianos versus niños de África, donde también tienen un patrón de alimentación mucho más basado en plantas versus en Italia, que es omnívoro. Y una de las cosas que encuentran aquí en la gráfica de Pi, que dice gráfico A, es que hay muchísimo, digamos, menos firmicutes en los niños de Burkina Faso, muchísimo más bacteroidetes, versus los niños de Italia, que son los que están abajo. Si se fijan, el cachito de rojo, esta composición de bacteroidetes y firmicutes es bastante distinta. Entonces, una de las conclusiones de aquí es que los firmicutes son prácticamente el doble en los niños italianos que en los niños de Burkina Faso. Coincide con lo que veíamos acá.
tenemos acá por este lado mucho más bacteroidetes, y eso implica que haya más firmicutes en los niños, en las personas omnívoras. Aquí tenemos más bífidos en las personas omnívoras, igual acá, más firmicutes en las personas omnívoras, más bacteroidetes en las personas veganas. ¿Qué pasa a nivel género? ¿Es esto que representa a nivel género? Esta correlación firmicutes-bacteroidetes se ha asociado con sobrepeso y obesidad. Hay muchísima controversia porque no todos los estudios han sido consistentes, pero algunos de ellos reportan que cuando una persona tiene más bifidobacterium o que tiene, que tiene más firmicutes en relación con sus bacteroidetes, esto puede tener una diferencia en la forma en la que las personas obtienen o extraen energía. Y es por eso que esta correlación de omnívoros también se ha asociado con mayor sobrepeso y obesidad versus una vegana. Pero les digo, hasta aquí hay mucha controversia todavía porque no es consistencia necesariamente entre todos los estudios. Lo que sí se sabe es que a nivel género, la dieta vegana tiene, digamos, 4 impactos importantes en la microbiota. Uno, tiene un incremento en los ácidos grasos de cadena corta. Los ácidos grasos de cadena corta son el metabolito de fermentación de la microbiota. Es positivo que se incrementen, son quizá el metabolito más importante de la fibra. Los 3 más abundantes son acetato, propionato y butirato. Y es positivo que aumenten porque tienen muchos efectos sistémicos. O sea, tienen que ver con la relación entre el eje intestino-cerebro, el eje intestino-hígado, el eje intestino-pulmón, porque estos ácidos grasos de cadena corta que se producen en nuestro intestino sí tienen la capacidad de permear hacia el torrente sanguíneo, viajar, por ejemplo, a la barrera hematoencefálica y causar un impacto en la preservación de la barrera, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que se ha visto, incremento en los ácidos grasos de cadena corta cuando hay una dieta vegana. Número 2, se ha visto que incrementan los prebotelas y los bacteroides, la relación entre prebotela y bacteroides. La prebotela al final es una bacteria que fermenta carbohidratos, entonces es lógico que haya una mayor relación. La otra es que disminuyen las proteobacterias y los firmicutes, que justo eran estos que veíamos más altos en las personas omnívoras, ¿no? Y otro es que disminuye la cantidad de Clostridium perfringens y de Clostridium histolítico. Estos dos inclusive están en color rojo porque se consideran, sobre todo Clostridium perfringens y Clostridium histolítico, bacterias que pueden llegar a tener más un comportamiento proinflamatorio. Y por último, incrementan Bifidobacterium, Lactobacillus y Ruminococcus también en una dieta vegana. Y esto se explica un poco pues por el estímulo que le estamos dando a nuestro intestino de una cantidad suficiente de fibra, el tipo de grasas, el tipo de proteínas y el tipo de polifenoles. Esto al final, ¿en qué se podría traducir? En que puede haber menos crecimiento de bacterias patógenas, menos inflamación en nuestro intestino, una disminución del pH del colon, que esto ayuda mucho a la absorción de calcio, de magnesio, y a que haya una disminución en el riesgo de infecciones. También se ha encontrado que esto disminuye el colesterol porque incrementa el recambio de colesterol y mejora la homeostasis de la glucosa, de lípidos y de peso corporal. Ensayos clínicos que se hayan hecho son consistentes y coinciden con esto. Cuando se compara una dieta basada en plantas, que son altas en fibra y bajas en grasa, que yo creo que este es el secreto de esa alimentación, versus alimentaciones basadas en origen animal, encontramos más bacteroidetes, más Faecalibacterium prausnitzii, más Prebotella, menos Firmicutes, versus la alimentación de origen animal, donde hay más abundancia de bacterias tolerantes a las sales biliares o microorganismos como Alestipes, Bilophila y Bacteroides, y disminuyen los Firmicutes, incrementa Bilophila aguasortea, que es una bacteria que reduce sulfitos. Entonces, esto en general, ¿qué significa? Se ha tratado de, pues ahora sí que hacer un cálculo, una aproximación de cuántas calorías o cuánta energía más extrae teniendo un tipo de microbiota versus otra. Y lo que reportan en este estudio es que una dieta basada en plantas puede tener mayor aporte de fibra y eso implica mayor actividad de fermentación y esto nos brinda un 10% de energía. Sin embargo,
una menor extracción de calorías, de hasta 150 calorías en la dieta. Y es que la dieta basada en plantas, en este caso la vegana, pues va a tener un gran aporte de carbohidratos y un gran aporte de oligosacáridos. Los oligosacáridos quizás son los prebióticos más conocidos. Entonces, también en nuestra dieta vegana ya tenemos prebióticos de forma natural, que están en el ajo, en la cebolla, en los espárragos, en la raíz de chicoria, vaya, en bastantes alimentos. Y entonces el consumo de fructooligosacáridos, inulina, fructanos, galactoligosacáridos y arabinogilanos, todos estos son, digamos, un alimento que puede ayudar a que crezcan los bífidos y los lácteos y a que disminuyan los bacteroides y los clostridium. Y en el caso de los almidones resistentes, que también pueden estar en esta dieta, aumentan Ruminococcus, Eurobacterium, y pueden disminuir algunos tipos de rosebuela. Entonces, también ha habido ensayos clínicos en humanos que coinciden un poco con lo que hemos dicho. Una dieta vegana, digamos que una de sus conclusiones es nos va a incrementar ácidos grasos de cadena corta, y Brebotella y Firmicutes va a modificar esto. ¿Por qué estos ácidos grasos de cadena corta son tan importantes? Como les decía, acetato, propionato y butirato son ácidos que tienen la capacidad de influir en el metabolismo extraintestinal, o sea, no solamente tienen acciones en nuestro intestino, sino que, por ejemplo, acetato es un ácido graso que tiene la capacidad de influir en la lipólisis, en la acumulación de grasa y en la resistencia a la insulina. El acetato también tiene influencia en la regulación de las células T y se ha visto que puede disminuir la probabilidad de enfermedades alérgicas. El mismo acetato en el cerebro puede incrementar la sensación de saciedad. Entonces, cuando comemos, digamos, dieta vegana y tenemos más acetato, también tenemos más liberación de hormonas y de liberación de acetato que puede generar esta señal de saciedad, menos permeabilidad de la barrera hematoencefálica, inclusive más neurogénesis. El propionato, por ejemplo, tiene una influencia en intestino directamente en cómo se comporta la respuesta inflamatoria y la respuesta inmunológica. Entonces, esto al final nos dice, bueno, ellos pueden ser los que explican por qué comer fibra o comer una dieta vegana nos ayuda a disminuir la inflamación, mejorar la respuesta inmune, mejorar la sensación de saciedad y también podrían relacionarse con mejores pesos corporales. Y por eso se han armado todos estos ejes conocidos como eje intestino-cerebro, eje intestino-hígado, eje intestino-pulmón, etcétera, etcétera. Gracias a esta relación que tenemos de que lo que pasa en nuestro intestino influye en otros órganos. También en dieta vegana se ha visto que incrementan ciertas bacterias consideradas como outliers porque tienen un comportamiento diferente. El Fecalobacterium prausnitzii es uno de esos. Fecalobacterium prausnitzii se ha relacionado con menos adiposidad, bacteroides de tallo micrón y Clostridium clostriforme. Nuevamente hay discrepancias porque se han estudiado en diferentes personas con diferentes IMC, diferentes genéticas y la dieta a veces es muy diversa entre las personas. Pero esto nos ayuda también a entender que los componentes de la dieta basada en plantas, como la fibra o como los flavonoides y los fitoquímicos y todos estos antioxidantes que están en las frutas, verduras y granos, pues ayudan a mejorar la biodisponibilidad de los nutrientes en el intestino. Y si pensamos en el tipo de grasa que nos brinda este patrón de alimentación, como pufas y mufas, pues también esto impacta directamente en la razón Bacteroidetes firmicutes y en ciertos géneros como Lactobacillus, Bifidobacteria y Akkermansia. Otra cosa que explica por qué la dieta basada en plantas modifica la microbiota es por el tipo de proteína, ¿no? La proteína basada en plantas tiene una mayor producción de ácidos grasos de cadena corta como resultado de su fermentación y la proteína animal puede llegar a producir más trimetilaminas, que son metabolitos relacionados con enfermedad cardiovascular y con más proinflamación. Entonces tenemos por un lado un comportamiento antiinflamatorio versus un comportamiento proinflamatorio como resultado de la fermentación de lo que nos estamos comiendo. Y los polifenoles y los isotiocianatos, por ejemplo, las crucíferas, que son la brócoli y la coliflor,
también se ha visto que impactan en el tipo de géneros bacterianos que nosotros tenemos. Ahora, ¿esto qué significa para las personas? Pues tener esta mayor diversidad, esta mayor riqueza bacteriana, al llevar una alimentación vegana o basada en plantas, al final se puede reflejar en menor rigidez arterial, menor resistencia a la insulina, menor grasa visceral, menor riesgo de adiposidad y también más distensibilidad arterial. Entonces, el mantenimiento de estas dietas a largo plazo sí nos puede dar un impacto positivo en nuestra salud cardiovascular. Esto para el peso corporal, ¿qué significa? Pues que, por ejemplo, por ciento de incremento en firmicutes y disminución de bacteroidetes, ¿qué pasa en la dieta omnívora? Se incrementa la capacidad de extracción de energía de 150 calorías y esto a la larga también puede ser una ganancia de peso. Entonces, se ha propuesto que es otra forma de por qué las personas pueden tener mejor pesos corporales. Ahora, otra vez, hay resultados contradictorios al respecto. Falta como todavía mucho por describir. Otra cosa que también se ha visto es que si se compara una dieta vegana con una dieta cetogénica, la mediterránea, y una dieta con más componente, digamos, occidental, pues en la dieta vegana encontramos una mejor respuesta inmunológica y menor inflamación. También hay estos beneficios, se han encontrado igual en la dieta cetogénica y sobre todo en la dieta mediterránea. Entonces, hasta cierto punto, los impactos en la microbiota de la dieta mediterránea y la dieta vegana se parecen mucho, y esto poder influir también en la cognición, inclusive en el estado de ánimo de las personas, por todos los ácidos grasos de cadena corta o los neurotransmisores que se producen cuando fermentamos alimentos ricos en fibra o flavonoides o fitoquímicos. A largo plazo, ¿qué pasaría? Este es un estudio con seguimiento a 7 años, donde también se comparó una dieta plant-based en la parte cardiometabólica y a la larga encontraron que el incremento de todas estas bacterias que les contaba tiene un impacto clínico, porque vimos impactos en bacterias, pero clínicamente ¿eso qué significa? Que hay mejores niveles de hemoglobina, mejores niveles de insulina, de glucosa, de colesterol, de triglicéridos, entonces había menos al final biomarcadores de riesgo cardiometabólico en estas personas gracias a esta alimentación. Y por lo tanto está todavía en estudio, podría mejorar enfermedades relacionadas con la cognición. Hoy ya hay algunos estudios que hablan de cómo la microbiota tiene relación con el autismo, la depresión, la ansiedad, el Alzheimer. Entonces puede ser que cambios en nuestro intestino también generen cambios en nuestro comportamiento. Y lo contrario sería si nuestra microbiota tiene cambios negativos, es decir, cambios relacionados con algo que se llama disbiosis, que es esta, digamos, desbalance o desequilibrio entre las bacterias patógenas y comensales. Esto se ha relacionado con más enfermedad celíaca, alergias, psoriasis, diabetes, carcinogénesis, Alzheimer, Parkinson, depresión, enfermedades del hígado, infecciosas, obesidad y obviamente con algunas enfermedades intestinales como síndrome de intestino irritable, cáncer colorectal, enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, hasta aquí una de las primeras conclusiones es, pues una dieta vegana o una dieta basada en plantas pareciera sugerir beneficios a la salud y a la microbiota, gracias a que estimula el desarrollo de un ecosistema microbiano más diverso, a que las personas con este patrón van a presentar ciertas unidades taxonómicas operativas, es decir, ciertos géneros bacterianos que comparados con las personas omnívoras se relacionan con menores indicadores de riesgo cardiovascular. También que la fibra nos va a ayudar a incrementar ciertas bacterias acidolácticas como Rominococcus, Roseburia y reducir Clostridium enterococcus y generar en este tipo de personas siempre una mayor producción de ácidos grasos de cadena corta y polifenoles que ya vimos que tienen relación con la salud extraintestinal. Pero bueno, el tema de echarle es prebióticos y probióticos, o sea, ¿qué pasó con ellos? ¿Por qué empezamos a hablar de la microbiota? Porque si pensamos en este efecto positivo, en que una microbiota diversa es una microbiota sana, y vemos la definición de probióticos y de prebióticos, nos vamos a dar cuenta que en realidad no serían necesarios los probióticos en una persona con una dieta vegana
porque ya de por sí la dieta vegana ayuda a mantener una microbiota diversa. En el caso de los probióticos es algo diferente y ahorita vamos para allá. Pero si vemos probióticos son todos esos microorganismos vivos que administrados en cantidades adecuadas me dan un beneficio a la salud. Entonces, importante es que tengan que ser en cantidades adecuadas y que tengan un beneficio estudiado para la salud. Los prebióticos son este ingrediente, como los fructooligosacáridos, como la inulina, como los galactoligosacáridos, que cuando se fermentan en mi intestino van a producir cambios específicos en la microbiota, confiriendo así un beneficio a la salud. Y como les decía, la dieta vegana puede tener un buen contenido de fibras prebióticas o puede tener un buen contenido de prebióticos por todos su composición per se. Entonces, cuando uno entra a ver cuáles son los beneficios reconocidos de los probióticos, está, por ejemplo, brindar probióticos para prevenir la diarrea asociada a antibióticos, brindar probióticos para el manejo de síntomas digestivos con intestino irritable, para enfermedades funcionales, reducir síntomas como el injerto de esa lactosa, reducir cólicos o eczema, tratar diarrea infecciosa y también para algunas infecciones respiratorias o del tracto gastrointestinal o del tracto vaginal. De acuerdo a la revista mexicana de gastroenterología, coincide mucho, es un grupo de consenso, recomienda usar probióticos bajo las siguientes condiciones clínicas: prevención de diarrea asociada a antibióticos, tratamiento de la diarrea infecciosa, prevención de infección por Clostridium difficile, disminuir eventos adversos por la terapia de erradicación de H. pylori, aliviar síntomas de intestino irritable en el estreñimiento funcional, en inducir y mantener remisión de colitis infecciosa, de CUSI, perdón, para encefalopatía hepática y para producción de amor. O sea, si yo fuera buscando consensos, guías, artículos, no me voy a encontrar un consenso que diga las personas veganas necesitan probióticos. Los probióticos se usan más bien cuando tenemos un síntoma, un signo, una enfermedad específica que nosotros queremos tratar. Entonces, en el caso de una persona que lleva una dieta saludable, no habría una necesidad real de brindarlos a todos por igual, a menos que tenga alguna de estas entidades y que tengamos que tratar esta entidad en específico. Entonces, en eso sí quiero ser como muy enfática, porque muchas veces estamos ahora consumiendo de forma indistinta, pero no sabemos ni para qué los queremos, ni por cuánto tiempo, ni cómo, ¿no? Entonces, dicho esto, es importante quizá visitar o consultar justo las guías de probióticos que existen. La guía de la Organización Mundial de Gastroenterología es muy buena, donde ahí podemos encontrar, por ejemplo, si yo lo que quiero es mejorar la diarrea de antibióticos, estas son las cepas estas son las cepas y especies de probióticos, esta es la cantidad y el nivel de evidencia. Prevención de diarrea nosocomial, estas son los géneros y cepas, estas son las dosis que tengo que dar y este es el nivel de evidencia. Y así se pueden ir ustedes consultando los tipos de patologías para los que se recomiendan, como eczema, enterocolitis, infección por H. pylori, tratamiento por cólico, pero bueno, no habrá un renglón que diga patrón de dieta vegana, porque en teoría el patrón de dieta vegana ya nos ayuda a mantener esa diversidad y abundancia que queremos que esté en nuestra microbiota. Caso diferente, si tenemos una persona enferma con H. pylori, si tenemos una persona, un niñito con cólico infantil o tenemos a alguien con diarrea, entonces ya cambia la situación y en ese momento de la vida es cuando podemos recomendar probióticos. Entonces, un poco es mirarlos como si diéramos un tratamiento como los médicos, al menos para los nutriólogos, de un antibiótico, donde estoy diciendo qué antibiótico es, qué dosis necesita, por cuánto tiempo. Y la otra es que viendo las temporalidades, muchas veces los estudios que hay son de 3 semanas, 3 meses a lo mucho, pero no es como de por vida lo tendrías que tomar, ¿no? Y entonces al final, esto es un poco una de las conclusiones. En personas veganas no son necesarios, a menos que tengamos una particularidad en ese momento. Oye, empezó a tomar antibióticos. Ah, perfecto, ahí sí es necesario. Tuvo síndrome de intestino irritable, ah, perfecto. Está padeciendo estreñimiento, ah, perfecto. Tiene diarrea, ah, perfecto. Tiene infección vaginal, perfecto. Entonces, por eso las recomendaciones en las personas sanas, más bien, pues sí, al final consumir probióticos nos puede ayudar a mantenernos sanos,
porque son cepas y especies que están en nuestro intestino. O sea, si yo me las como, no es que me vayan a hacer mal, no me van a hacer daño, pero no son estrictamente necesarias, ¿no? Entonces no sería como una obligación o un decir, todas las personas con dieta vegana los necesitan, eso sería erróneo. ¿Qué podemos recomendar? Yo creo que podemos recomendar que en ese patrón de alimentación incluyan alimentos fermentados, ¿no? Verduras fermentadas, que incluyan una suficiente cantidad de fibra, que incluyan una suficiente cantidad de prebióticos. Y entonces, quiero justo como reforzar esta parte de que ya cuando vayamos a elegir un probiótico para alguna situación clínica específica, siempre traten de que sea cepa específico. Y cepa específico es fácil pensarlo cuando pensamos en los perros, ¿no? Seguramente todos tienen en su casa un perro, o la mayoría o muchos de aquí pueden tener perros en su casa. Y van a ser diferentes razas o diferentes cepas. Entonces, uno puede ser un chihuahueño, otro puede ser un pug, otro puede ser un labrador, otro puede ser un etcétera. Si yo les preguntara, oye, ¿sus perros se comportan igual? Me dirían, no, claro que no, el labrador es de esta personalidad, el pug es de esta personalidad, este se comporta así, este tiene más tendencia a asado. Y fíjense que entre los perros son el mismo género y la misma especie. O sea, es como si todos fueran Bifidobacterium animalis. Además que en este caso todos son canis familiares. Entonces, todos los perros son del mismo género y de la misma especie. Lo que los hace diferentes es la cepa. Es la misma lógica detrás de un probiótico. Lo que los hace diferentes en función es la cepa. A veces coinciden cuando son de la misma especie, pero entonces un punto bien importante es cuando tratemos de recomendar un probiótico, busquemos que sea el género, la especie y la cepa estudiada o recomendada para esa patología. Es decir, que hagamos una recomendación cepa específico de acuerdo a lo que queremos lograr. Y eso viene en las guías, ¿no? Entonces, ¿cómo elegirlo? Siempre traten de buscar en la etiqueta del producto que venga descrito al menos género y especie. Si tiene cepa, mucho mejor, pero nunca una caja que solo diga probióticos, que no sepamos ni cuáles son, ni para qué, etcétera, o que dejemos que nuestros pacientes se vayan a la farmacia y compren los que ellos quieran sin ninguna como indicación o recomendación. Ahora, en el caso de los prebióticos, pues los prebióticos son ese sustrato que ayuda a que la microbiota se mantenga sana. Entonces, si lo viéramos con esta analogía de un ecosistema, un probiótico seguiría como llegar y plantar un árbol a mi ecosistema, porque hubo una deforestación. Entonces voy a llegar a plantar árboles, voy a llegar a reforestar. Y dar prebióticos sería como llegar a dar fertilizante y agua. Entonces los prebióticos es más, aquí sí se recomienda que los consuman todas las personas, aunque no sean veganas, y dentro de nuestros alimentos. Porque muchas veces queremos plantar árboles, pero no se nos olvida que hay que regar y dar agua al jardín. Entonces se nos olvida que hay que comer fibra y hay que comer prebióticos. ¿Qué beneficios clínicos nos dan los prebióticos? Pues nos ayudan a inhibir el crecimiento de patógenos, estimular el sistema inmunológico, también a disminuir niveles séricos de colesterol, resistencia a la insulina, en el neurodesarrollo, en el sistema óseo. Todo esto explicado gracias a los ácidos grasos de cadena corta que se producen cuando fermentamos un prebiótico. ¿Qué se reconoce como beneficio del consumo de prebióticos? Pues beneficios cardiovasculares, gastrointestinales, en el metabolismo óseo y mineral, para la obesidad, salud de la boca, prevención de cáncer y sistema inmune. Y la Organización Mundial de Gastroenterología, en estas mismas guías que les recomendaba, que hablan de las diferentes cepas de probióticos, también nos dicen, bueno, consumir prebióticos, por un lado, incrementa los bífidos en el colon, incrementa la absorción de calcio, incrementa el peso de las heces fecales, regula el tránsito intestinal, apoya a cambios en el metabolismo de los lípidos, disminución de bacterias patógenas, el pH se modifica, disminuye la glicemia y las interleucinas proinflamatorias. Y justo por estos cambios es que se han reconocido estos beneficios. ¿Dónde están los prebióticos? Los prebióticos están en la chicoria, en las cebollas, en el ajo, en los tomates, en la arúgula, en los espárragos, en los puerros, en los frutos rojos, en los plátanos, en la avena, en las legumbres y en muchos más alimentos. Esta simplemente es una tablita, pero pueden encontrarse en más alimentos. Se recomienda que todos consumamos 3 a 5 gramos de prebióticos al día como parte de nuestros alimentos.
También hay prebióticos en suplementos, cierto, también hay prebióticos en fórmulas de alimentación enteral especializadas, cierto. Pero como les decía, si estamos pensando en alguien con un patrón vegano, es más bien incluir este tipo de alimentos en su dieta para que no necesite suplementación y así cubrirlos. Entonces, parte de las conclusiones ya un poco finales de esta charla es si pensamos en una dieta vegana y que esa dieta va a promover un ecosistema bacteriano diverso, eh, y que este sistema bacteriano diverso se relaciona con beneficios a la salud. Cambios en pH, modificaciones en los ácidos grasos de cadena corta, cambios en el tránsito intestinal y en cierta expresión de genes del microbioma per se. Entonces, una persona con un patrón de dieta vegano no recomendaríamos de forma rutinaria, como todos los días, o sea, el uso de probióticos, porque no serían necesarios a menos que tengamos un objetivo específico y evidencia de que lo que estamos dando lo sustente. En el caso de los prebióticos, pues se recomienda que los consuman diariamente en su dieta, incluyendo estos alimentos, para que así podamos tener esa también estímulo de la diversidad de abundancia. Muchísimas gracias. Perfecto, maestra, muchísimas gracias por su presentación. Vamos a dar paso a nuestra ronda de preguntas y respuestas. Oliver Medina pregunta, ¿existe información sobre la cantidad de ingesta recomendada de alimentos fermentados como el chucrut o la kombucha para mejorar la cantidad de probióticos en la microbioma? No, así guías como tal. No, pero sí hay estudios con chucrut y con, o sea, sí hay estudios clínicos, ensayos clínicos controlados que dicen a partir de tantos gramos de kimchi o de chucrut o de tempe o de miso puede haber cambios positivos en la microbiota, pero guías nacionales como una recomendación generalizada no, no hay. Muchísimas gracias por su respuesta. Cecilia Escobar pregunta, ¿debido a qué no se usan los probióticos en pacientes con Crohn? ¿Por qué no se usa? La pregunta es ¿por qué no se usan? Porque en la enfermedad de Crohn no ha habido estudios que demuestren que consumir probióticos ayuda en algo. En el caso de CUSI sí, porque puedes darlo en personas con riesgo de pouchitis, pero en el caso de Crohn no. Un poco la lógica es cuando tú tienes CUSI, pues es intestinal, o sea, es en colon. Si tienes enfermedad de Crohn, el Crohn puede afectar desde la boca hasta el ano. Pero ahí el tema es que en la enfermedad de Crohn no ha habido, sí hay estudios, pero no ha habido resultados positivos. O sea, como que parecería ser igual que dar un placebo en el caso de enfermedad de Crohn. Muchísimas gracias por su respuesta. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo saber cuánto tiempo consumir los probióticos? ¿Cómo que, perdón? ¿Cómo saber cuánto tiempo consumir los probióticos? Ah, en estas guías viene también temporalidad, o sea, varía de acuerdo a la enfermedad. En intestino irritable pueden ser 12 semanas o de 4 hasta 12 semanas. En, por ejemplo, cólico de lactante también puede ser 3 4 semanas. O sea, varía, por ejemplo, en diarrea por antibióticos solo son 15 días. Entonces, más bien lo que te va a dar la temporalidad es el tipo de signo, síntoma o enfermedad que estés tratando. Muchísimas gracias por su respuesta. Rosaura del Valle pregunta, ¿es útil prescribir probióticos en bebés prematuros que egresan de unas unidades de cuidado intensivos neonatales? Uy, esa es una pregunta controversial, porque sí se ha visto utilidad para eczema y para enterocolitis necrosante, pero como que en todo paciente prematuro tenga que darse, no, no necesariamente. O sea, la cepa Muchi- que más he estudiado ahí se llama L. reuteri y sea sí en disminución de riesgo de enterocolitis o en disminución de algunas de eczema, de riesgo de eczema, pero así es solamente en esas poblaciones. Muchísimas gracias por su respuesta. Victoria Garduño pregunta, ¿el coronavirus altera la microbiota o son los medicamentos? Y por otro lado, ¿es recomendable después de COVID tomar probióticos? Fíjate, tengo parcialmente la respuesta. Sí cambia la microbiota con virus de COVID. De hecho, muchas personas
con COVID empezaron con problemas gastrointestinales y luego respiratorios. O sea, la infección viral sí tiene un impacto en microbiota como tal. Muchísimas cosas, o ya diría que casi todo cambia la microbiota. Eh, Hubo varios estudios que trataron de ver si el dar probióticos ayudaba un poco en la respuesta al medicamento. Y ahí hay estudios que mencionaban que sí podía haber una mejor respuesta al tratamiento médico y había estudios que no encontraban diferencias. Un poco en las discusiones de estos estudios es porque COVID se trató de muchas formas, ¿no? Había personas que tomaban no sé, ahorita no estoy como con la mente tan de acordarme qué tipo de medicamentos, pero había personas que solo tomaban paracetamol, otros que tomaban anticoagulantes, otros que tomaban. Entonces, la diversidad de tratamientos que hubo, porque no conocíamos bien la enfermedad, hizo difícil que se pudiera concluir si sí funcionaban o no. Y no hubo tantos ensayos clínicos controlados porque no era ético, ¿no? Decir, tú sí vas a tomar medicamento y tú no, sino que más bien eran estudios que se llaman estudios de la vida real. O sea, llegaba un paciente, ya tomaba un medicamento, se le dejaba ese medicamento, se le sumaban a veces probióticos y a otros no, y se veía que pasaban, pero no eran tan precisos como los ensayos clínicos. Entonces, la respuesta de si todos deberían de tomar probióticos es, la verdad, no lo sé. Plausible, o sea, biológicamente plausible suena que sí podría ayudarte a mejorar la respuesta al medicamento o a lo mejor un poco la respuesta inmunológica que tienes, pero demostrado así, escrito en piedra, no está. Muchísimas gracias por su respuesta. Fernanda Arquieta pregunta, ¿está bien si de por vida tomo probióticos? Está bien si quieres gastar tu dinero, porque no los necesitarías si llevas una dieta correcta. Como les digo, pensemos en esto de tengo un jardín, ¿no? El microbiota es mi jardín. Y yo quiero que ese jardín esté bonito. ¿Qué voy a hacer? Pues de lo que ya tengo necesito darle agua, fertilizante, necesito cortar las plantitas, entonces necesito darle fibra, agua, isoflavonoides, o sea, necesito darle buenos alimentos. Cuando pensamos en dar probióticos es como si pensáramos que voy a mantener mi jardín bueno plantando más árboles cada vez, o sea, otro árbol, otro árbol, otro árbol, otro árbol, porque esos son los probióticos, es como llegar con bichitos a ese jardín. Más bien es cómo mantienes tus bichitos vivos y diversos. Entonces, más bien es darles agua, darles fertilizante, no es vamos a estar plantando árboles todo el tiempo, ¿no? Porque ya entonces partirías de un supuesto donde está deforestado tu jardín. Un poco más o menos esa es la idea de siempre queremos ir a los probióticos y se nos olvida el consumo de fibra, se nos olvida la dieta correcta. Yo soy más partidaria de tómalos cuando los necesites, pero de por vida te diría que uno, no son necesarios y dos, vas a estar gastando tu dinero. Muchísimas gracias por su respuesta. Gilberto pregunta, ¿cómo se llaman específicamente esas guías o dónde las puedo encontrar? Son las guías de la Organización Mundial de Gastroenterología. Están súper fáciles de encontrar, de hecho están en español traducidas y las últimas salieron en el 2023. Entonces tú pones a tu buscador Google, guías Organización Mundial de Gastroenterología, probióticos y prebióticos y te las va a arrojar. Muchísimas gracias por su respuesta. Benjamín pregunta, ¿han hecho estudios para saber las diferencias significativas de contenido de prebióticos entre vegetales producidos de manera convencional y orgánica? No, no que yo sepa. No, no que yo sepa. Muchísimas gracias por su respuesta. Tania Martínez pregunta, ¿qué efecto tiene un exceso de probióticos? Pues mira, ha habido reportes de caso de sepsis en pacientes inmunosuprimidos. Sobre todo ha habido en niños pretérmino que como tienen un sistema inmunológico suprimido y tú estás dando, cuando das un probiótico das un microorganismo vivo. Entonces, si lo das en un intestino permeable, donde hubo una inmunosupresión severa, es posible que ese microorganismo que tú diste pueda hacer translocación bacteriana y causar sepsis. Entonces, sí ha habido reportes de casos, eso sí, son poquitos, de sepsis abdominal en pacientes prematuros con
pancreatitis y, si mal no recuerdo, con VIH. En una persona sana no pasa demasiado, que ese es el riesgo. Es un poco como con las vitaminas. Si una persona sana se los toma, pues no, a lo mejor no le va a hacer mucho mejor, tampoco le va a hacer peor, porque forman parte de su microbiota, pero no las necesita. Y ha habido algunos otros reportes de casos también de sobrepoblación bacteriana. Entonces, ese sería el mayor riesgo. Lo normal es que mucha gente se los toma y no, pues no le va a pasar nada necesariamente. O sea, un efecto adverso deleterio tan grave no es. Muchísimas gracias por su respuesta. Agustín Ortiz pregunta, para una persona de 65 años con cáncer de colon, ya pasó por una cirugía de extirpación y está en la última fase de tratamiento, ¿cuál sería la mejor opción para modificar su alimentación, ya que lleva una alimentación cárnica en demasía y al parecer sigue padeciendo de estreñimiento? Yo te diré, es una pregunta complicada porque hay que siempre individualizar. O sea, el paciente tiene cáncer de colon, está en tratamiento y lleva una alimentación llena de carnes. Así es. Pues lo primero que hay que hacer es cambiarle la alimentación, porque de entrada no sé por qué ella teniendo cáncer de colon no ha hecho cambios en su alimentación. El cáncer de colon le va muy bien a una alimentación plant-based, entonces yo te diría que trates de llevarlo un poco a una alimentación plant-based, no vegana, no necesariamente vegetariana, sino que sí tenga un predominio donde haya verduras, donde haya frutas, también en esas fases si están en quimio hay que ver la higiene, o a veces es todo cocido, depende de la etapa en la que esté, pero sí le invitaría a que empiece a disminuir el consumo de carne roja y aumentar otro tipo de proteínas, porque eso es muy positivo para el cáncer de colon, tanto por personas en remisión como en tratamiento y como para prevenir el riesgo de cáncer de colon. Muchísimas gracias por su respuesta. Cecilia Escobar pregunta, ¿los probióticos no se recomiendan para intestino permeable? ¿Y cuáles son las recomendaciones o cepas de probióticos para mejorar el moco intestinal y tratar intestino permeable? Miren, con intestino permeable hay mucha discusión, pero yo te diría que ahorita la Organización Mundial de Gastroenterología no la reconoce como algo en lo que es ayude, dar probióticos. Entonces, hasta este momento te diría que no sé si hay mucho sustento o evidencia detrás de intestino permeable. Lo que sí es que si es muy permeable es mejor que no lo estés, ¿no? Pero ¿cuál es la complicación? Uno, ¿cómo diagnosticas intestino permeable? O sea, ¿cómo sabes? Y entonces, eso, como si ves cómo lo diagnosticas, tendrías que tener un gastroenterólogo a tu par donde pudieran conversar como qué cepas y qué especies darle, pero sobre todo en base al origen de ese intestino permeable. Pero ahorita estoy tratando de recordar si está reconocido que funciona en esa entidad y no que yo sepa que haya un beneficio.